medianoche. Bueno, y para analizar justamente al discurso del presidente de la República, es que tenemos dos invitados que son analistas políticos. Saludamos en primer orden a Gloria de la Fuente, cientista política. Gloria, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Estás por ahí, Gloria? Alejandro, que está ahí, Alejandro, que está ahí en el estudio. Ahí te vemos, ahí sí te vemos. Y no lo había presentado, así que gracias por presentarlo. Alejandro San Francisco, académico de la Universidad de San Sebastián, historiador, autor de varios libros. Alejandro, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias, Matías. Un gusto, Gloria, compartir contigo. Igualmente. Si yo les diera solo 5 segundos o 10 segundos para un titular, ¿qué se les quedó de estos 135 minutos, Alejandro? Yo creo que fue un buen discurso y creo que está en la línea de reiterar lo que era el programa de gobierno en los 5 énfasis fundamentales y que ahora hay que ver cómo aterrizar lo que tú mencionaste, los 135 minutos de discurso. A ti, Gloria, ¿qué se te quedó como, más que a lo mejor una medida, una frase, un tono, una idea, un énfasis? Yo creo que fue un buen discurso de forma y de fondo, diría la verdad. De forma porque creo que mostró las dotes de buen orador que tiene el presidente de la República. 2 horas 20 no es poca cosa. Y de fondo yo creo que hubo varias cosas, pero ordenadas además planteadas. Yo echaba de menos esto en los discursos anteriores, de muchos años hacia atrás, de tener 5 ejes estructurantes sobre esa base, plantear reformas en el fondo que se promete al país. Me pareció un buen discurso en general y bueno, y debo confesar que además me quedo tal vez con un sesgo, tal vez poco discutido, pero me parece relevante. Hizo un anuncio bien importante en términos de transparencia, probidad e integridad en lo público, que yo creo que es un eje fundamental respecto a lo que nos trajo hasta acá ahora, digamos. Esto de la crisis que hemos tenido en materia de confianza en las instituciones, casos de corrupción, yo creo que se hizo cargo y planteó una buena agenda en esa materia. Alejandro, una de las cosas que a muchos llamó la atención fue el reiterado intento de unir. Incluso si uno se ha apostado, si fuese casa de apuesta, como un país que se apuesta a todo, yo hubiese podido apostar. ¿Va a nombrar a Sebastián Piñera para bien en algo? Probablemente la apuesta hubieran dado 90-10 o 99-1, diciendo no, quizás lo va a hacer para criticar, pero le reconoció el manejo de la pandemia. En general hay llamados a todos sus antecesores. ¿Tuviste un tono cívico, de amistad cívica, de búsqueda de unidad o no? ¿Y qué te parece? Primero, yo sí vi un tono de mayor búsqueda de amistad cívica. Vi que en el tema generacional no actuó con soberbia, sino que dijo específicamente, no es mi generación etaria, sino todos los que estamos en este Congreso. Y en tercer lugar, me parece que es el discurso propio de quien viene saliendo de una crisis, aunque todavía no hemos salido de la crisis. ¿Qué significa esto? Que en el discurso él, en vez de optar por chocar con quien no tiene mayoría parlamentaria, como es el gobierno de Gabriel Boric, busca llegar a acuerdos. Si tú miras las grandes crisis de la historia, la de José Manuel Balmaceda, pre-91, la de Arturo Alessandri, los golpes del 24, y la de Salvador Allende, el 73, tenían minoría en el Congreso y agudizaron las diferencias en vez de buscar estos acuerdos. Yo no sé si el presidente Boric tenía esas señales en la cabeza, porque él habló más de las crisis internacionales cuando citó discursos presidenciales, pero yo creo que algo de esa madurez noté yo por lo menos en el discurso. Gloria, ¿tuviste un ánimo? Quisiera agregar algo, porque partió el discurso con algo bien interesante, que decía que en el fondo este momento de transformación del país no acababa ni terminaba, o sea, no empezaba ni terminaba con este gobierno, por lo tanto le dio una suerte de proyección, aquello que era difícil zafar, yo creo, en este discurso, que tenía que ver básicamente con el proceso constituyente. O sea, era muy difícil plantear una agenda de transformación, un programa de gobierno en medio de un proceso de cambio y de un plebiscito que se va a definir en un par de meses más y por lo tanto va a definir también parte importante de lo que pueda suceder ahí. Y le trató de dar una cierta épica, se desapegó un poco de ese proceso y de aquello que pueda ocurrir ahí y más bien trató de plantear una agenda de transformaciones, pero con ese largo plazo, no con esa mirada más de Estado que de gobierno, que yo creo que le hace falta también a la política chilena. Los gobiernos no pueden cada 4 años inventar en el fondo la rueda. En rigor hay que darle proyección a aquello que se quiere hacer. Y me parece que en ese sentido fue astuto lo que hizo, ¿no? Y el tono de varias veces, porque se nota que siente él como representante de su generación
quizás un poco apuntado con el dedo a la generación de que han sido soberbios, se los han dicho partidarios de adversarios. Y eso da la impresión que lo tenía muy al frente porque, por ejemplo, cuando habla de las pensiones, de la reforma de las pensiones, menciona el avance que hizo el presidente Piñera o el gobierno del presidente Piñera con la PGU. Entonces, otra vez va al pasado como diciendo, ¿saben qué? Esto lo aprendimos, vamos a tratar de hacer como un continuo, hacerlo lo mejor posible, con nuestras legítimas diferencias, pero como un continuo. Efectivamente, volvió a esa idea, por ejemplo, de que estamos parados sobre hombros de gigantes, claro. con otra fórmula, pero en el sentido que la historia no comienza hoy. De hecho, al principio hizo una referencia a todos los discursos presidenciales. Nombró José Joaquín Pérez, quería decir Joaquín Prieto, pero porque no estaba en el texto escrito, no aparece. Nombró pero Sanfuentes. lo dijo oralmente, después efectivamente nombra a otros, pero dice desde Joaquín Prieto a Sebastián Piñera, todos los discursos, y yo creo que ahí hay una idea de presentarse, yo creo que tiene razón Gloria, como una política más de Estado que partisana. Gloria, entremos a algunas materias puntuales. Se esperaba mucho, o la prensa especulaba, digamos, sobre si iba a presentar alguna novedad en una de las materias que hoy día preocupan a la sociedad. El presidente lo reconoció, la seguridad ciudadana. Se quedó corto, algunos dicen que no entregó nada muy nuevo ni muy sorpresivo. ¿Cómo notaste tú ese acápite? A ver, yo creo que era el tema probablemente más difícil por estos días porque tenemos un dilema en el norte, tenemos un dilema en el sur y tenemos un dilema en general de delincuencia que obviamente ha estado en el fondo en distintos ámbitos muy complejo. Era difícil hacer un buen discurso en esa materia. Yo creo que generó algunos logros. Efectivamente, primero partió haciéndose cargo del problema, digamos, y empatizando con todo lo que está sucediendo y en ese sentido bien. Hizo también algunos anuncios respecto a la Araucanía, respecto a esto que finalmente hizo el gobierno, que es tomar la decisión de prolongar el estado de excepción constitucional, por ejemplo, pero también hizo referencia a la necesidad del diálogo y fue muy enfático en señalar algo que es bien importante, que yo creo que en general en la ciudadanía es bien sentido. O sea, acá no puede haber ni un espacio para el narcotráfico, para el crimen organizado y para la delincuencia en general. Los estados y el Estado de Derecho tiene armas para poder, en el fondo, y tiene instrumentos para poder enfrentar este tipo de situaciones, y yo creo que en eso fue enfático. Ahora, el dilema es que frente a una situación compleja como la que tenemos, por supuesto, eso tiene que notarse también en acciones muy concretas, y eso es lo que uno esperaría después que ocurra a propósito de los anuncios que hayan ido haciendo las distintas subsecretarías y el Ministerio del Interior y lo que viene hacia adelante. Pero yo creo que era un problema, un dilema complejo, pero creo que lo positivo es que empatizó con ello, hizo anuncios, me parece que el tema de las armas es relevante, exponerse además sobre un tema que es complejo, el abrir la posibilidad de que existan armas urbi et orbi, hemos visto lo que pasaba en otros países, como él bien lo señalaba, y me parece que en ese sentido fue positivo, pero creo que dada la complejidad del dilema, vamos a tener que esperar después cómo se implementa la política pública completamente en esa materia. Alejandro, yo pienso distinto. Yo creo que fue el área más débil del discurso, porque si bien empatizó, no es tarea del gobierno empatizar con los problemas, como cuando de repente aparecen los ministros diciendo solidarizamos con esto, condenamos el asesinato. La verdad es que la tarea del gobierno es mucho más potente. Lo otro puede quedar para las personas comunes y corrientes, para las instituciones sociales. Lo que debe hacer el gobierno es trazar una línea clara para resolver el problema, al menos en cierta medida. Y si tú miras el discurso, al menos es curioso que la palabra delincuencia no aparezca. Yo tengo claro que no iba a aparecer la palabra terrorismo, porque sería como pedirle mucho al presidente Boric. Pero que la palabra delincuencia no aparezca en el discurso, al menos es ¿No extraño. apareció como delincuencia? No aparece. No. Ah, mira, no. Pero sí aparece un calificativo que me parece que es más fuerte y es correcto, que es el narcotráfico y el crimen organizado. Está bien, que me parece que fue muy duro en ese sentido. sentido. Sí, eso iba a aparecer y el presidente Boric lo dijo en la campaña de segunda vuelta también muy claramente y en otros discursos. Pero en esta cuenta, así como uno ve que la pensión va a ser 250.000 pesos, en esto otro la reforma es tal, no hay ninguna línea de acción que parezca meridianamente clara para enfrentar
lo que la ciudadanía percibe como el principal problema nacional, que evidentemente no es un problema generado en el gobierno del presidente Gabriel Boric, pero sí es un problema que le cuesta enfrentar a su coalición por distintas razones. En una materia laboral, para ir revisando en los pocos tiempos que tenemos otros temas, hizo la cuña clara de las 40 horas. Dejó establecido que su meta es llegar a las 40 horas, ¿no es cierto? Pero le agregó algo que yo no se lo había escuchado. No sé si ustedes le dan algún valor. Adaptabilidad, y también que va a ir siendo progresivo, no de un día para otro, pero adaptabilidad laboral. Es un término que a la izquierda en general suele oponerse a las adaptabilidades, puede parecerse flexibilidad, y a lo mejor puede una forma de negociar 40 horas, pero con más flexibilidad. Gloria, ¿te pareció algo así? Sí, yo creo que eso es hacerse cargo de la realidad del país, en rigor de quienes en el fondo proveen empleo en su mayoría también, que es la situación que se discutió cuando apareció este proyecto de ley en el gobierno anterior como moción parlamentaria. Una de las discusiones importantes se dio en torno a, bueno, ¿qué pasa con las pymes? ¿Qué pasa finalmente con aquellas personas que tienen una pyme o una MIPYME, que son empresas muy pequeñas, muchas veces familiares, y que van a tener una gran complejidad para poder seguir funcionando en esta materia? Yo creo que es hacerse cargo de alguna manera de ese reclamo, y por lo tanto la adaptabilidad tiene que ver con eso, y me parece que en ese sentido es positivo. Y a diferencia de lo que decía Alejandro, yo creo que más allá de que los gobiernos evidentemente tienen que generar medidas concretas, la empatía es bien importante para poder, entre otras cosas, hacer buenos diagnósticos. Y yo creo que es muy importante que un gobierno se pare sobre la base de entender lo que está pasando en el país. Y en ese cuadro, me parece que, en este caso en particular que tú preguntas, Matías, me parece que la reflexión es correcta. Adaptabilidad puede ser una palabra que a lo mejor a sectores más de la izquierda no le gusta, pero en la práctica se hace cargo de una realidad del país. Y yo creo que a los gobiernos están llamados a eso, básicamente, a hacerse cargo de la realidad de los países que tienen que gobernar. Fíjense que hasta Elon Musk hoy día hablaba de las 40 horas en su empresa, en Tesla. Hasta Elon Musk. O sea, así de caliente está el tema en el mundo, dado las formas de trabajar hoy día. Es que es un tema de fondo. Si tú lo que tienes que plantear es cómo quieres que las personas vivan mejor en sociedad. O sea, tú tienes que plantear un horizonte de expectativas que a la gente le haga sentido. Y en un país donde se pasan muchas horas en micro, donde se pasan demasiadas horas en el trabajo, donde hay pocas horas para la familia y para la diversión y para otro tipo de cosas, a mí me parece bien plantear la necesidad de bajar la carga de horas de trabajo. Dicho eso, que hay que reconocer, y en la línea que decía Gloria, que hoy día hay 300.000 personas prácticamente menos en el campo laboral que lo que había antes de la pandemia. O sea, todavía no recuperamos los niveles prepandemia. De manera que hay que conjugar cómo queremos que viva la gente mejor, con mejores condiciones de vida, con buenos salarios, con una realidad laboral que todavía es precaria en el caso chileno. Gloria de la Fuente, muchísimas gracias como siempre. Alejandro San Francisco, lo mismo. Les quiero agradecer. ¿Te traje un libro de regalo? Sí, eso, un segundito. Gloria, tú no estás aquí, pero mira, Alejandro me trajo un libro. Y le había traído uno a Gloria también, así que te lo voy a tener que enviar. Pero nos ponemos de acuerdo y fantástico. Mira, interesante, me estuvo hablando de la irrupción política de los militares en Chile. Esto es previo a la revolución del 91, y Balmaceda, que es un personaje histórico clave. La clave es que Balmaceda dice que está todo tranquilito en Chile, y en 7 meses después tiene una guerra civil. Entonces los discursos en el caso histórico son bien complicados. En el caso presente yo espero que Chile vaya por buen camino. Muchas gracias, Gloria y Alejandro, los dos, por estar Muchas acá. gracias a ustedes. Que estén muy bien. Nos vemos. Gracias.